Bueno, un saludo especial a los representantes de las niñas, niños, adolescentes de cada uno de los 14 países participantes que hoy nos acompañan. A todos los niños, niñas que nos acompañan, es un placer y un privilegio compartir este escenario con ustedes. Querida María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, un saludo afectuoso. Consejera para la Niñez y Adolescencia, mi colega de gabinete Carolina Salgado, señora Juliana Pungilupi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y todos los representantes que hoy nos acompañan desde los diferentes países de la región en este Congreso Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes que hoy se realiza en la ciudad de Cartagena y que va a tener un desarrollo en los próximos días. Es emocionante estar acá abriendo este escenario en un Congreso Panamericano porque hace parte de la historia de nuestro continente encontrarnos diferentes países de la región para discutir sobre los derechos humanos de las personas y en este caso especial de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Esto ha sido parte de una historia centenaria además iniciado por el Libertador en 1826 en el Congreso Anfictiónico en Panamá y que además tuvo una larga tradición en conferencias panamericanas que se dieron durante el siglo XX, iniciando en la ciudad de Washington, pero continuando con grandes discusiones en La Habana, si se me viene a la memoria, en 1928, en Montevideo en 1933. Ni qué hablar de lo que ocurrió aquí en este país, en el Gimnasio Moderno, en el centro de la ciudad de Bogotá, en el marco de la construcción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso concreto de la declaración que después dio origen a esa convención. Allí se discutieron sobre derechos y deberes. Qué importante hablar también de los deberes. Y qué importante ver que detrás de los derechos fundamentales o de los derechos humanos hay un correlato alrededor de los deberes. Eso es lo que representa también esta discusión aquí en Cartagena de Indias, en esta ciudad histórica, en donde este gobierno al mismo tiempo ha puesto en el centro del corazón de los debates públicos durante este año y 3 meses, desde que llegó el presidente Iván Duque a la presidencia, los derechos humanos como una política de Estado y no simplemente como una acción de gobierno. Para nosotros es fundamental la lectura transversal que hacemos de los derechos humanos conforme a nuestra Constitución política, conforme a la Carta Constitucional que tenemos, conforme a las decisiones jurisprudenciales que se producen de forma paulatina, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo los criterios que se discuten en este tipo de conferencias, pero no solamente eso, haciendo una política pública desde nuestras instituciones, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, desde la oficina de la Primera Dama de la Nación, desde cada uno de los ministerios, porque los derechos humanos y los niños son transversales en la política pública de nuestra nación. En ese sentido, esta presentación tendrá 2 ejes. Uno que yo quiero que tengan presente y es el de presentar los fundamentos de nuestra acción diplomática en torno a temas que son cruciales para el entendimiento de Colombia en el concierto internacional. Y un segundo aspecto, algunas acciones concretas que serán, por supuesto, explicadas a profundidad en el marco de este escenario. El primer tema que diría sobre esos principios es que Colombia es un Estado democrático. Este es un Estado democrático. Colombia es un país que tiene el derecho como eje esencial dentro de su acción. En medio de las vicisitudes latinoamericanas,
en medio de las dificultades que se presentan en nuestro continente, en medio de la tragedia que implica la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, en medio de todas esas circunstancias, en medio de la recepción de más de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos que han ingresado a nuestro país, en donde hay una multiplicidad de niños, niñas y adolescentes a quienes les hemos dado la mano, en el marco además de un proceso absolutamente claro y humanitario, en donde hemos puesto esos derechos de esos menores en el centro y les hemos quitado ese lastre que tienen las dictaduras cuando expulsan a su gente, y es dejar a las personas en la patridia. Este país y este presidente que tenemos le dio la mano en el marco de una decisión inédita en el mundo a una cantidad de niños venezolanos para que también fueran parte de este país. Este escenario democrático es uno de los ejes centrales de nuestro gobierno. La democracia es la característica de este país y lo hace a través de un segundo principio, que es el multilateralismo. Colombia es un país que funciona en la cooperación diplomática y en la lectura atenta de los tratados internacionales. Para nosotros los principios son fundamentales. La diplomacia de Colombia no es una diplomacia de intereses, es una diplomacia de principios, como lo ha dicho el señor presidente de la República en una multiplicidad de oportunidades y como lo dejó claro en las 2 ocasiones en que habló ante la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Un tercer eje es el de los derechos humanos, y este es importante decirlo porque la Oficina de Derechos Humanos de Colombia era una oficina olvidada, era una oficina dejada en la esquina de la importancia de la política pública, y hoy se ha centralizado esto. Para el presidente y para el gobierno que él lidera, es importante que todas las discusiones sobre derechos estén en el centro de estas políticas públicas. Esos 3 principios son principios que se han materializado en casos concretos. Colombia es un país que ha recogido con claridad la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se me viene a la memoria algunas decisiones, como por ejemplo el caso de Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros contra Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, de la misma decisión. La opinión consultiva 21 de 2014, en donde se estableció la dificultad que existía frente a los niños migrantes y el derecho fundamental que tenían en cada uno de los aspectos públicos. Este es un país en donde hoy están naciendo 50 niños venezolanos diariamente. Quiero dar estas cifras porque me parece importante. Y Colombia es un país, como lo ha dicho el señor presidente, donde no se cierran las fronteras y donde no le quitamos la posibilidad a los niños también de otro lugar como Venezuela, de poder ser parte también de una sociedad decente como es la nuestra y una sociedad democrática. Frente a las acciones concretas de gobierno, yo me voy a remitir a 3 que son esenciales y yo creo que vale la pena ponerlas sobre la mesa. Este es un país que ha puesto el ojo sobre la prevención. La prevención es un eje central dentro de la política pública de niños, niñas y adolescentes. En ese orden de ideas, se ha establecido, por ejemplo, proyectos como Mi Futuro es Hoy, que beneficiaron a 28.000 niños en más de 28 departamentos. Colombia es un país, como ustedes lo saben, múltiple. Es un país que tiene 32 departamentos y tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Hemos puesto el ojo en esa prevención con proyectos como estos, o las rutas que se están estableciendo para efecto de la prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes,
o uso y utilización de esos niños en algunas de las pequeñas zonas en donde eso se presenta en este país. Y aquí yo quiero también poner sobre la mesa las cifras, porque las cifras son importantes para estas discusiones. Colombia es un país que tiene 1.122 municipios, de los cuales 66 municipios tienen problemas en cierto sentido producto de la continuación del narcotráfico y de la minería ilegal. Estamos avanzando en una estrategia integral sobre la base de zonas futuro, donde se llegue no solamente con policía, con ejército, con justicia, sino también con educación, con servicios públicos, con vías de acceso, con posibilidades de que nuestros niños, nuestros ciudadanos tengan mayores oportunidades. Eso corresponde solamente al 4.5% del territorio nacional o de los municipios. El 96% carece de ese tipo de inconvenientes. Yo creo que en el marco de este escenario es importante también anunciarles que ya tenemos lista la política pública para la prevención de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esta política pública se presentará el 19 de noviembre. Están articuladas todas las entidades del Estado que tienen obligaciones frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estará además coordinada por mi oficina en Presidencia de la República, pero tiene un papel fundamental la primera dama de la Nación, la consejera de la niñez y la directora de bienestar familiar en este país. Es ahí donde se va a discutir estos temas, donde se van a articular las entidades y ya tenemos las acciones, ya tenemos cuáles son los resultados que vamos a obtener, ya sabemos cuál es el presupuesto que se tiene para desarrollar esas políticas y eso le dice a Colombia, le manda a Colombia y le manda a la región un mensaje por medio del cual nosotros no estamos pensando en los próximos años, sino estamos pensando en las próximas generaciones de colombianos. Con esto quiero terminar entonces diciendo que este escenario que hoy instaló la señora primera dama y que hoy inicia una fecunda discusión sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nos permita a todos entender que sin nuestros niños, que sin nuestras niñas, que sin nuestros adolescentes no es posible pensar en un futuro próspero y democrático de esta región y que aquí estaremos defendiéndolos y poniéndolos en el centro de los debates en un escenario en el cual las políticas públicas no podrán dejarlos de lado en ningún lugar de nuestro continente. Muchas gracias.